apreciados estudiantes de la Maestría de Ciencias Contables y Financieras. Sean bienvenidos al módulo de Inducción y Nivelación. En esta sección profundizaremos un poco acerca del marco conceptual de las NIF como elemento de análisis importante para la interpretación de los estándares y su aplicación. El marco normativo en Colombia se puede resumir en la siguiente línea cronológica de leyes y decretos que han llevado a la implementación de las NIF en las organizaciones. En primer lugar se encuentra la Ley 1314 de 2009, la cual regula los principios y normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, y se señalan las autoridades competentes del procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. En segundo lugar, el Decreto 2706 de 2012 reglamenta el marco técnico para las microempresas, al igual que en tercer lugar, el Decreto 1851 de 2013 se reglamenta la preparación de información financiera de las entidades pertenecientes al Grupo 1. Finalmente, en cuarto lugar, el Decreto 302 de 2015, el cual establece las técnicas para el aseguramiento de la información en las organizaciones. Haciendo énfasis en la Ley 1314 de 2009, se evidencia que es la principal ley colombiana en términos de NIF. De aquí se desprende todo el marco normativo en nuestro país. Decreta los objetivos por los cuales se establece la adoptación de la NIF en Colombia. Busca que la información contable cumpla con principios de convivencia de la nación, la reciprocidad y la equidad, apoyando las relaciones económicas internacionales. Establece las autoridades de regulación y normalización técnica, como son el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, asimismo como la Contaduría General de la Nación. Continuamos con el Decreto 2420 de 2015, el cual busca reglamentar la normatividad para los encargados de preparar la información financiera que conforman las entidades del Grupo 1. Se establece la fecha de aplicación del nuevo marco técnico normativo para el 1 de enero del 2014 en las empresas de este grupo. Asimismo, está en la profundidad del análisis del marco conceptual. Dentro del marco conceptual se establecen las principales características de la formación útil, y estas características hacen referencia a la relevancia de la información, la materialidad e importancia relativa, la representación fiel de la información presentada y revelada, y la proporción de información neutral que deba tener toda la información de las organizaciones preparadas por todos los usuarios de la información. Sí, mínimo, la información debe ser comparable, verificable, oportuna y compatible a los usuarios de la información tomar decisiones en tiempo real y guiadas hacia sus objetivos. En Colombia, el modelo de convergencia estipula tres grandes grupos, los cuales se muestran a continuación, que son el Grupo 1, la cual son entidades que tienen la obligación pública de rendir cuentas, emisores de valores, entidades de interés público y empresas grandes que sean matrices asociadas o negocios conjuntos de una entidad que aplique NIF plenas. El Grupo 2, que son empresas sin obligación pública de rendir cuentas, organizaciones que hacen parte del sector privado y que no coticen en bolsa y que no cumplan con los requisitos ni del Grupo 1 ni del Grupo 3. Finalmente, las entidades del Grupo 3 hacen referencia a las microempresas. Son empresas pequeñas, locales, entidades que cumplen con todos los siguientes requisitos. 1. Que el número de personas no supere los 10 trabajadores. 2. Que los activos no superiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y 3. Que los ingresos inferiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las entidades del Grupo 1 son consideradas o reglamentadas por los decretos 2780 de 2012 y modificadas por el decreto 1851, 3023 y 3024 de 2013.
A este grupo pertenecen los emisores de valores, organizaciones con títulos inscritos en el RNBE o Registro Nacional de Valores. En primer lugar, las empresas u organizaciones de interés público, empresas que manejen o coloquen y capten recursos públicos, ejemplo, son los bancos, las aseguradoras, entre otras. También están las entidades de gran tamaño, que tienen requisitos especiales y deben contar con más de 200 empleados y más de 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes activos. Por otro lado, están las entidades del Grupo 2. En el Grupo 2 son entidades que son reguladas por el Decreto 3022 de 2013. Este decreto se resume en empresas con inversiones o activos superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o con más de 200 empleados que no pertenezcan al Grupo 1. Estas empresas o organizaciones con activos o inversiones totales entre 500 y 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes o que tengan entre 11 y 200 empleados y que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. También pertenecen a las microempresas con inversiones de no más de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y 10 empleados cuyos ingresos brutos anuales sean iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por su parte, las empresas del Grupo 3 se reglamentan bajo el Decreto 2706 y modificado a través del Decreto 3019 de 2013. Pertenecen a las microempresas que cumplan con contar con una planta de colaboradores que no supere los 10 trabajadores, poseer inversiones totales o activos, excluida la vivienda, por valor inferior a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tener ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto se resume en los marcos técnicos expedidos para la reglamentación de estos grupos como tal. Ahora, a continuación se evidencia cómo estos tres grupos empresariales están regulados y las autoridades de regulación en cada uno de ellos, donde podemos encontrar el uso de NIF plenas para el Grupo 1, el uso de NIF pymes para el Grupo 2 y para el tema de las microempresas y solamente los capítulos 1 al 15 como tal. Ahora, hablando del marco conceptual de los estados financieros, es importante estipular que los postulados de los estados financieros deben tener un periodo, una unidad de medida, una continuidad y una causación. Objeto de la información útil para la toma de decisiones. Usuarios de los estados financieros son los acreedores, los inversionistas, los prestamistas u otros acreedores y otras entidades o personas que accedan a la información como tal. Es por eso que bajo la reglamentación del marco conceptual de los estados financieros se establecen los objetivos de alcance de estos estados financieros como tal, siendo proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de todas las organizaciones que permita a los usuarios de la información poder evaluar las perspectivas de flujo de caja presentes y futuros y la gestión de las personas involucradas en los resultados. Por supuesto, todo esto lleva a que se establezcan elementos importantes como características de la entidad que informa y sobre todo sobre el tema de las perspectivas adoptadas para el tema de los estados financieros. Universidad Santo Tomás, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.